El video de hoy se titula Jim Carrey dice que la Tierra es plana. Bueno, ahora mismo en pantalla estamos viendo una foto de Jim Carrey haciendo el saludo terraplanista. Muchas personas dicen que esta foto es un fake y que es un montaje hecho en Photoshop. Como este canal es un canal de entretenimiento, analizaremos todas las pruebas y todas las evidencias que hay para descubrir qué es lo que Jim Carrey ha tratado de decir a través de su cuenta de Twitter. Este video es viejo, yo lo subí hace más de un año, pero YouTube me borró varios videos y al final YouTube terminó borrando mi canal completo. Suerte que yo tenía esos videos guardados en un disco duro externo y por eso hoy lo voy a resubir. Muchas personas comentaron en aquel video, sí, wow, la Tierra es plana porque Jim Carrey lo dice. Sí, claro, sí. Y agregaban en su comentario, Jim Carrey es comediante, Jim Carrey no es científico, por lo tanto yo no voy a creer lo que diga Jim Carrey. Amigo, la Tierra no es plana porque Jim Carrey diga que la Tierra es plana. Y la Tierra no es esférica porque la NASA diga que la Tierra es esférica, ¿entiendes? Por lo menos aquí en Puerto Rico la Tierra es plana y el Sol se mueve por encima de la Tierra todos los días. No sé si en tu país la Tierra está dando vueltas, si hay que agarrar las cosas porque se caen, porque la Tierra está rotando a 1000 millas por hora alrededor del Sol. Eso en Puerto Rico no pasa. En Puerto Rico la Tierra es plana y no importa lo que diga Jim Carrey, lo que diga la NASA, por lo menos en la ciencia las cosas son como son hasta que se demuestre lo contrario y la Tierra es plana hasta que se demuestre lo contrario. Como este video es viejo, yo había dicho que Jim Carrey no había salido en más películas, pero la realidad es que Jim Carrey salió en una película hace poco. Ahí estás viendo el logo de esta película. Es una película que no es de Hollywood, es de Netflix, ya que desde que Jim Carrey empezó a tuitear cosas referentes a la Tierra plana, no ha vuelto a ser contratado por Hollywood. Así que en este video vamos a analizar todo lo que ha hecho Jim Carrey durante su carrera y vamos a ver que quizás Jim Carrey es como un Albert Einstein. Albert Einstein no habló hasta los 3 años o 4 años y todos pensaban que era un loco, que era retardado, no socializaba y terminó siendo uno de los genios más grandes del mundo. Y hoy en día muchas personas dicen que Jim Carrey está chiflado, que está loco de la mente. Y vamos a analizar las cosas de Jim Carrey a ver si realmente es un loco o quizás sea un genio oculto como lo fue Albert Einstein. Empecemos. Las últimas películas de Jim Carrey fueron hechas en el año 2016 y no fueron producidas por Hollywood. Una se llama Dark Crimes y la otra se llama The Bad Batch. En la última que he mencionado podemos ver claramente cómo Jim Carrey aparece con un juguete que es una clara referencia a la Tierra plana. A este juguete se le conoce como una bola de nieve y este juguete en su base es un plano con una cúpula de cristal y adentro tiene nieve. Curiosamente, en la película The Truman Show podemos ver también una escena donde Jim Carrey trata de huir de la ciudad y choca con la cúpula. Ahora vamos a ver qué fue lo que Jim Carrey escribió en su cuenta de Twitter hace más de un año. En pantalla estás viendo una foto de un tweet que hizo Jim Carrey en su cuenta de Twitter donde se lee: no te preocupes, siempre y cuando el Sol esté girando por encima de la Tierra, estaremos bien. Y para que veas que esto no es un fake, en la descripción de este video te dejaré el enlace de la cuenta de Twitter de Jim Carrey donde dice esto. Ahora estás viendo en pantalla un collage de fotos del saludo internacional de los terraplanistas, el cual consiste en poner tu mano de una manera horizontal frente a tu cuerpo representando la planicie en la cual vivimos. Y ahora estás viendo en pantalla a Jim Carrey haciendo el saludo terraplanista. Según la teoría de la Tierra plana, el Sol y la Luna dan vueltas por encima de la Tierra como podemos observar día a día desde la Tierra. La Biblia dice en el libro de Josué que el profeta Josué detuvo el Sol y que el Sol es el que se mueve. Jim Carrey en su Twitter está diciendo que mientras el Sol dé vueltas por encima de la Tierra, estaremos bien. Hay un gran debate filosófico que dice que la realidad no siempre es la verdad. La realidad es que día a día tú ves el Sol moverse sobre ti, pero tú en tu mente y en tu creencia crees por fe
que la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol, pero la ciencia observacional dice que el Sol es quien se mueve sobre ti día a día. Esa es la realidad real. Eso es lo que se puede ver día a día. Tu creencia es que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Pero aquí vamos a hablar de ciencia y de lo que afirma Jim Carrey. Continuamos. Jim Carrey fue el protagonista de una película muy mencionada por los terraplanistas llamada The Truman Show. En esta película, Jim Carrey es el protagonista, quien se llama Truman, que en español significa hombre de verdad. La madre de Truman lo dio a luz y lo donó a unos directores de cine que harían un reality show con Truman. Truman creció en un escenario gigante y todos los que habitaban en esa ciudad eran actores. Todos sabían que todo era un escenario menos Truman. Truman era vigilado por cámaras que día a día transmitían su vida en la televisión de Estados Unidos. El director de reality show le había puesto una mujer para que él se enamorara de ella, pero Truman se enamoró de otra. Y así, poco a poco, todo lo que tenían planeado salía mal en el reality show. El director tuvo que sacar a aquella mujer del escenario, pues Truman estaba muy enamorado de ella y ella fingió viajar a otro país y desapareció. Esto le causó graves daños emocionales a Truman y la gente que veía el reality show por la televisión lo vieron como un abuso. Así que empezaron a protestar para la liberación de Truman. Truman trató de salir de su país donde vivía, o sea, del escenario, y fue a comprar un pasaje de avión, pero no habían pasajes en esa fecha. Así que intentó irse por autobús, pero el chofer, antes de arrancar, dice que el autobús se ha dañado, y esto hace sentir frustrado a Truman. Truman, al no poder salir de su país por aire ni por tierra, decide irse en un barco. Cuando Truman se va en barco, choca con la pared del escenario. Luego, el director le habla por los altavoces y trata de convencerlo de que se quede, pero Truman no se queda, sino que sale al mundo exterior, a la vida real. Por eso, todos los terraplanistas estamos de acuerdo en que vivimos en un Truman Show, vivimos en la Matrix, donde se nos ha hecho creer que vivimos en una tierra redonda. El gobierno nos ha tratado de encarcelar mentalmente en la caverna de Platón. Ahora mismo te voy a dar un resumen de la filosofía de la caverna de Platón. Se dice que en un momento los griegos tomaron de esclavos a unos enemigos y los metieron dentro de una caverna. Dentro de esta caverna los griegos pasaban unas figuras de animales delante de un fuego y este fuego proyectaba una sombra en una pared la cual estaba delante de esos esclavos. Dentro de la caverna habían esclavos y esclavas que se dedicaban a trabajar moviendo unos molinos y a cambio de este trabajo los griegos les bajaban unas canastas llenas de comida para esos esclavos. Dentro de esta caverna nacieron varias generaciones de esclavos y esclavas que nunca habían visto la realidad afuera de la caverna. Los esclavos trabajaban moviendo los molinos y a la tarde se sentaban en el piso a ver las sombras proyectarse en la pared y por esto esos esclavos pensaban que esas sombras de las figuras de animales eran dioses que le daban alimento por su trabajo, pero realmente eran los griegos quienes alimentaban a estos presos. Los esclavos pensaban que vivían en el paraíso. Un día uno de estos presos logró escapar y salió al mundo real. Cuando el preso que se escapó salió al mundo real fuera de la caverna, el brillo del sol en sus ojos no lo dejaba ver bien porque nunca había visto el sol. Luego de acostumbrarse al sol, vio los hermosos animales, vio a las hermosas griegas y vio que vivía en una realidad totalmente diferente a la que él creía que era la realidad. Y así volvió a la caverna de Platón a buscar a sus familiares. Pero sus familiares no le creían y decían que si salían de ahí, sus dioses sombras los castigarían. Así que hoy en día, por más que yo te diga que la tierra es plana, tú no me vas a creer, porque desde pequeño has estado como esos presos de la caverna de Platón. Desde pequeño has crecido frente al televisor viendo imágenes hechas por computadora, las cuales te han dicho que ni que supuestamente son fotos reales de nuestro supuesto planeta esférico, etc. Yo soy aquel esclavo que me he escapado de la caverna de Platón y quiero explicarles que ustedes viven en una realidad alterna. Y con este video los quiero sacar de la caverna de Platón. No creas en lo que estás viendo en la pared de la caverna. No son dioses lo que estás viendo, son sombras. Pero lo curioso de todo esto es que en ninguna universidad del mundo dan el curso para estudiar para ser astronautas. La filosofía de la caverna de Platón significa
que el gobierno nos quiere encarcelar dentro de una caverna mirando unas imágenes para hacernos creer que vivimos en una realidad alterna. Yo soy aquel preso que se ha escapado y he analizado todas las pruebas utilizando la ciencia y me he dado cuenta de que la Tierra es plana. Ahora yo les quiero comunicar a ustedes que ustedes viven en una realidad alterna, que la realidad que ustedes viven no es la verdad, porque la realidad no siempre es la verdad. Y ahora les quiero hablar de lo que dijo Jim Carrey para tratar de sacarlos de la caverna de Platón o de el Truman Show o de la Matrix. Tienes que escuchar. No creas en lo que estás viendo en la pared de la caverna. No son dioses lo que estás viendo, son sombras. Pues en la vida real lo que tú ves en la televisión no es real. Lo que estás viendo en la televisión son imágenes hechas por computadora, las cuales nosotros los terraplanistas reconocemos como CGI o en inglés CGI. En otras palabras, Truman estaba preso en un escenario muy realista. Asimismo, el gobierno quiere encarcelarnos en una prisión mental. Los terraplanistas estamos de acuerdo de que todo lo que se ve en Hollywood está hecho para adoctrinarnos, y la mayoría de los actores y actrices de Hollywood saben que la Tierra es plana y por eso actúan muy bien para mantenernos embrutificados. Hollywood es en California y hay una banda de rock de California llamada Red Hot Chili Peppers. Estos tienen una canción llamada Californication. En esta canción se habla de la vida falsa que se vive en California y en Hollywood. Y en una de las estrofas de esa canción el cantante dice: Space can be the last frontier, but that makes in a Hollywood basement. Que traducido significa: el espacio exterior parece ser la última frontera, pero eso no existe porque eso es hecho en un sótano de Hollywood. Los terraplanistas sabemos que cuando miramos el cielo, estamos viendo exactamente eso, el cielo, ya que el supuesto espacio exterior no existe. Curiosamente, en la película de Hollywood llamado The Minions, podemos ver una escena donde los Minions pasan por un sótano de un estudio en Hollywood y se ve cómo están falseando el viaje al espacio exterior y a la luna. Muchas personas dicen que Jim Carrey en un momento dado fue Illuminati y fue parte de la conspiración, pero que luego aceptó a Jesucristo o algo así, porque hay entrevistas donde Jim Carrey habla de Jesucristo y se dice que Jim Carrey se puso rebelde en contra de los Illuminatis. Entonces la leyenda cuenta que Jim Carrey, al enterarse de que la Tierra es plana, se sintió utilizado y se dio cuenta que esa película de Truman Show fue hecha para burlarse de nosotros los televidentes. Jim Carrey se dio cuenta que lo utilizaron para decirnos: brutos, la Tierra es plana, pero ustedes viven en un Truman Show. Desde que Jim Carrey se dio cuenta de esto, empezó a comportarse un poco rebelde con la gente de Hollywood y empezó a atacar a los Illuminatis. Jim Carrey tuvo una entrevista en el año 1994 para hablar acerca de su nueva película llamada Dumb and Dumber. En esta entrevista, Jim Carrey hizo burlas de Neil Armstrong y dijo que eso del viaje a la luna es una mentira. Más adelante te voy a mostrar el video. Además, Jim Carrey en plena entrevista se subió la camisa y mostró 3 lunares de su costado e hizo un triángulo con un marcador y luego trazó una línea hasta su tetilla y dijo que ese triángulo es un mapa para saber dónde está la estación espacial. Because of something that happened when I was about 7 years old. I was trying to get to sleep. I was in my bed and I was thinking, you know, this is Christmas. I was so excited I couldn't sleep, right? Santa's coming. Then I heard something on the roof. I heard clomping around on the roof. I heard little tiny footsteps. You know, I'm thinking, you know, the footsteps of elves. Right. Of course, it wasn't. It was the footsteps of tiny aliens, grays, I guess they call them in the UFO community. I was taken aboard a ship and subjected to several very, very painful experiments. and I have physical evidence to prove it. You mean you can prove that you were on? Because that seems to be I was marked by the aliens. I'm not kidding around here. I was marked by aliens. Can we get the camera to zoom in? Let me show you. You see that right there? Yes, yes.
That is their mark. These three marks here are actual coordinates. It's a map of their solar system. Wow. Do you have a pen, a magic marker of some kind? Just here, yes. Yeah, big thick one would be good. Yeah, okay. Now, see, if you join the coordinates, you start here, and you just start joining these coordinates like this. Yeah. You'll see that it's almost a perfect triangle, okay? Now, if you follow this side of the triangle up, that you will eventually realize where the location of the space station is. Proof positive that aliens are moving and living among us. Yeah. Like that Neil Armstrong guy. Have you seen him on the talk shows? Neil Armstrong, you mean the first man to walk on the moon? Talk about a fish story. Yeah. Man, and they're buying it. Oh, yeah. Jim Carrey dijo que esos lunares realmente son marcas que le dejaron unos extraterrestres. En otras palabras, Jim Carrey está haciendo burlas de la inexistencia del espacio exterior y de la inexistencia de los extraterrestres y de la inexistencia de los satélites. Lo curioso es que en el año 1994 no existía la supuesta estación espacial llamada la ISS. La ISS supuestamente fue puesta en órbita en el año 1998, o al menos algo así dice la Wikipedia. Según Wikipedia, los primeros astronautas en llegar a la Estación Espacial Internacional llamada la ISS llegaron el 1 de noviembre del año 2000. La pregunta es, ¿qué hacía Jim Carrey hablando de la Estación Espacial en pleno 1994 cuando la Estación Espacial ni siquiera existía? Es como si yo te dijera ahora mismo en el año 2018 que yo tengo un mapa para que puedas observar la Estación Espacial Lunar llamada Kambuni. Y ahora mismo la Estación Espacial Lunar Kambuni no existe. Pero imagina que en 15 años exista una Estación Espacial Lunar llamada Kambuni. ¿Cómo entonces yo sé que va a existir una estación espacial llamada Kambuni si yo no trabajo para la NASA, si yo no soy astronauta? Eso significa que realmente ya en Hollywood se estaba tramando falsear la salida al supuesto espacio exterior de una supuesta estación espacial. De la misma manera como falsearon el supuesto viaje a la Luna en el año 1969. Es como si Jim Carrey nos estuviera dando algunas pistas para que entendamos que las cosas que él está tratando de ridiculizar no existen. Jim Carrey, además de haber dicho que esos lunares son marcas extraterrestres, también dice que representan el mapa del sistema solar. Y es curioso que hoy en día nos hagan creer desde muy pequeños que vivimos en un sistema solar. Pero la realidad es que no hay fotos reales del sistema solar. Cuando tú buscas en internet sistema solar, todo lo que encuentras son dibujos. La Biblia habla y dice en uno de los 10 mandamientos que no te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo. Y lo que está arriba en el cielo es el sol, la luna y las estrellas. Por lo tanto, hacer un dibujo del supuesto sistema solar es un pecado. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, y es uno de los 10 mandamientos. La Biblia habla también en los libros del Antiguo Testamento que antes se adoraban las imágenes del sol y de Astarot, que hoy en día es lo que conocemos como el tarot. La Biblia también habla de que antes se adoraba el ejército del cielo y los signos zodiacales. Esto hace referencia claramente a que desde antes se adoraban las imágenes del falso sistema solar, en el cual dicen que supuestamente vivimos. Hay muchos negocios en Puerto Rico donde se pega en la pared un papel que dice: en este negocio no está permitido hablar de política ni de religión. Y este papel dice eso porque los temas de política y religión siempre terminan en discusiones. Cuando tú le dices a una persona que la tierra es plana, esa persona que lo oye por primera vez suele enojarse
y quiere discutir y quiere pelear. ¿Por qué? Porque es una religión. El terraglobismo es una religión que se cree desde la antigüedad a través de imágenes del sistema solar. Por eso Jim Carrey hace burlas en ese video acerca del sistema solar. Amigo que me escucha por primera vez, creencia es sinónimo de religión. Estamos en el 2017 y hay libertad de creencia. Si usted quiere creer que usted vive en una esfera, en un planeta Tierra, en un sistema solar, en el espacio exterior, en un universo infinito, pues ok, esa es su creencia. Eso es una creencia que se debe aceptar por fe. Pero nosotros los terraplanistas no creemos que el universo es el espacio exterior. Nosotros tenemos una creencia diferente, como también lo dice Jim Carrey, Kyrie Irving, Tila Tequila, grandes científicos como Brian Mully, Lenny Leonard. Tenemos también a Iru Landucci, entre otros personajes que son sumamente inteligentes. Además, a este movimiento se agregan miles y miles de personas. Ya hay millones de personas en el mundo que sabemos que la Tierra es plana. Y como dicen por ahí, si la Tierra fuera una esfera y fácil de probar, los terraplanistas simplemente no existiéramos. Se dice que luego de esta entrevista, Jim Carrey fue amenazado con que tuviera mucho cuidado con lo que expresaba en los programas en vivo. Jim Carrey no dijo nada durante muchos años relacionado a este tema. Pero ¿qué sucede? Teléfonos, celulares, televisión, radares GPS e internet existen antes de que los supuestos satélites existieran. Yo más que nadie puedo afirmar que los satélites no existen, pues vivo en Puerto Rico y luego del paso del huracán María por Puerto Rico se cayeron más de 1000 torres de señal de internet y celulares. Mientras escribo esto, estoy en mi casa aburrido, aprovechando mi falta de internet para escribir esto. Luego del huracán María han habido días sin nubes y el cielo ha estado despejado y no ha llegado señal ni de celular ni de internet, lo que da por hecho que la señal de internet y teléfono es por torres terrestres y no por satélites. Inclusive los GPS han dejado de funcionar y los jefes del FBI y del FEMA dijeron que hasta los supuestos celulares satelitales estaban dando problemas porque Puerto Rico es un país montañoso y por la falta de torres terrestres no están funcionando los supuestos celulares satelitales. Un celular satelital no es un celular que se conecta a un satélite. El celular satelital realmente es un celular con una antena de mayor alcance. Eso es todo. Los que controlan el mundo son una élite Illuminati satánica. Por eso le llaman a los satélites así, pues la palabra satélite es la mezcla de la palabra élite con la palabra Satanás, o sea, sat-élite. Por eso nos hacen creer que nosotros vivimos en una tierra redonda dentro de una esfera y que somos vigilados por unos dioses flotantes que tienen la capacidad de mirarnos todo el tiempo. Y esos son los supuestos satélites. La cuestión es que cuando tú vas a Google Earth para ver cómo se ve el planeta Tierra desde afuera, te das cuenta que Google Earth no es más que una simple animación en CGI. O sea, Google Earth no es una foto real del planeta. Google Earth está hecho por aviones que fotografían la Tierra. Ahí estás viendo las imágenes de los aviones que son utilizados para fotografiar la Tierra. De hecho, cuando tú estás en Google Earth y vas alejando la cámara, todo se ve real hasta que de repente, cuando la Tierra se empieza a poner redonda, ahí entonces es una animación tridimensional hecha por computadora en CGI, que significa imágenes generadas por computador. Entonces, se dice que Jim Carrey fue amenazado y le dijeron que si decía públicamente la verdad sería asesinado, como asesinaron a Tupac y a John F. Kennedy, que eran personas que estaban en contra del movimiento Illuminati. De hecho, Tupac tiene una canción que se llama Killuminati, en referencia a matar a los Illuminatis. Jim Carrey no sintió temor por las amenazas y en el año 2014 aprovechó que fue invitado a una entrevista en un programa de televisión y la entrevista sería en vivo. En el año 2014 la moda de la tierra plana estaba en su mayor apogeo, estaba empezando. Jim Carrey aprovechó toda la entrevista para burlarse de los masones, de los Illuminatis y de los astronautas.
that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. Oh, you don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. Oh, I like it. It needs a scraping. It's the symbol of the all-mocking tongue, and I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? Like, for years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know, and they get out there in the woods in a circle naked and they decide these things and, you know, and you know, look at them trying to come it up. It's hilarious, hilarious. And, you know, and I'm sick of, hold on a second. You know what they're trying to do? Who? This thing is buzzing. Hold on. They're trying to turn us into, you know, consumer drones of some sort. Hold on, I just got to get this. And, yeah. Yeah, listen, I'm in the middle of blowing the lid off some... What happened? I'm sorry, Jimmy. I was temporarily interrupted by my iPhone 6 Plus. That's a big one, huh? 5.5 heads-up HD display. I think what I was really trying to say was I think people really enjoyed Dumb and Dumber this weekend. And that is what I thought you were about to say. They should all go to the theater. They should all go to the theater tomorrow and see it. Because we could use a good laugh. Ha, 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 ha. Los astronautas no existen. Los satélites no existen. No hay ninguna universidad en el mundo donde se den clases para ser astronautas. Los supuestos astronautas son actores que se hacen pasar por astronautas y graban todas sus escenas en estudios de Hollywood y así nos engañan a través de la televisión. Se dice que Jim Carrey aprovechó y les dijo a sus amigos terraplanistas que grabara la entrevista porque se burlaría de los Illuminatis en vivo. En la entrevista vemos a Jim Carrey muy lucido, muy exaltado y muy contento y empieza a burlarse de los Illuminatis y hace un triángulo con las manos, pero en vez de ponerlo en su ojo puso el triángulo de sus manos en su boca y sacó la lengua. En esa entrevista él dijo claramente que se estaba burlando de los Illuminatis y también dijo que los Illuminatis quieren controlarte a través de la televisión jugando con tus sentimientos, sacándote sonrisas momentáneas. Varios meses más tarde, la novia de Jim Carrey apareció muerta en su apartamento y se dijo que fue un suicidio. Jim Carrey dijo que su novia era una mujer joven de 28 años llena de vida y que era muy simpática y que ella no se pudo haber suicidado. Luego de esa entrevista, Jim Carrey no ha sido contratado para hacer otras películas de Hollywood y su carrera de actor ha ido bajando en picada. Desde el año 2014 no hemos visto más películas de Jim Carrey. Muchos conspiranoicos de internet dicen que los Illuminatis mataron a la novia de Jim Carrey por haberse burlado de ellos en aquella entrevista. Navegando por YouTube, yo vi un video en el idioma inglés donde un youtuber daba una explicación alterna al despido de Jim Carrey de Hollywood.
En ese video, el youtuber dice que las últimas películas de Jim Carrey no estaban vendiendo las suficientes taquillas de cine como para contratarlo de nuevo. Yo también soy youtuber y mi canal de YouTube cuenta con 5.500 suscriptores mientras escribo esto. Y mi canal cuenta con 1 millón de reproducciones a nivel canal. Yo, por ser youtuber, me he dado cuenta de algunas irregularidades extrañas y les quiero hablar de esto. Hay un youtuber llamado Dante Rústico, el cual muchos consideran como un enemigo de mi canal. Yo en lo personal no lo considero un enemigo, e inclusive tenemos un debate en directo en mi canal. La irregularidad que he notado es la siguiente. Uno en YouTube puede crear una cuenta para que las personas te envíen dinero. Te pueden enviar dinero personas que tú conozcas, desconocidos e inclusive anónimos. Dante Rústico es un youtuber que tiene una cuenta para aceptar dinero y él cordialmente le envía saludos a las personas que le donan dinero. Para mí en lo personal no está mal hacer una cuenta para aceptar dinero, pues YouTube paga muy poco y además el obrero es digno de su salario, y eso lo dice la Biblia. Si alguien le quiere donar dinero a un youtuber que hace buen contenido, eso es muy bueno, pues tú le estás pagando a esa persona que te hace reír. Dante Rústico es un hombre que apoya la teoría de la Tierra redonda. La irregularidad que yo pude ver en YouTube es que a Dante Rústico le donaban dinero varias personas, entre ellas algunos anónimos. Imagina que yo soy masón y quiero que las mentiras de la Tierra redonda sigan en pie. Mi deber como masón es ridiculizar a todo aquel que diga que la Tierra es plana. Los masones trabajan en las sombras, así que yo como masón, si veo a un youtuber que no sabe nada de ciencias burlándose de los terraplanistas y mucha gente lo apoya, mi deber como masón es trabajar en las sombras y decirle a Dante Rústico: hola, soy un anónimo y quiero pagarte para que hagas videos burlándote de los tontos terraplanistas. Dante Rústico aceptará y hará videos burlándose de los terraplanistas. Así, de esta manera, muchos youtubers son comprados por masones que se hacen pasar por anónimos. Estos masones te envían un libreto para que hagas un video dando explicaciones de por qué Jim Carrey ya no es contratado en Hollywood, para contrarrestar todos esos videos de otros youtubers conspiranoicos que saben que la novia de Jim Carrey fue asesinada por los Illuminatis como castigo por haberse burlado de los Illuminatis, de la estación espacial, de los astronautas en una entrevista en vivo. Si tú eres youtuber y eres creador de contenido, sabes lo difícil que es crear contenido. Pues ahora imagina que un anónimo te envía un libreto y te envía miles de dólares para que tú solo narres el libreto. Obviamente vas a aceptar ese dinero anónimo y así vas a ganar mucho dinero. Yo en lo personal pienso que Jim Carrey quiere decirnos a todos que la Tierra es plana, pero ya no se atreve porque sabe que si juega con fuego se va a quemar, ya que mataron a su exnovia. Hay otros famosos diciendo que la Tierra es plana, tales como LeBron James, Kyrie Irving, Shaquille O'Neal, Tila Tequila, y hasta Donald Trump dijo que el calentamiento global es una estafa. Es curioso que Tila Tequila puso en su cuenta de Twitter: si me muero fue que los Illuminatis me mataron por decir que la Tierra es plana. Pienso que a Tila Tequila no la han matado por ese tweet, pues si Tila Tequila aparece muerta levantaría más sospechas a la población. En esta foto estamos viendo a Jim Carrey haciendo el saludo de la Tierra plana. En una página de debates de terraplanistas versus terraglobistas subieron esta otra imagen en donde Jim Carrey se ve igual, solo que con una mano que pareciera que fue agregada en el Photoshop. Luego de hacer una búsqueda en internet me di cuenta que la foto original es la foto en donde Jim Carrey sale con las dos manos. Tal parece que algún terraplanista fanático le ha quitado una mano a Jim Carrey, pero aún así el Twitter de Jim Carrey no miente y dice que el sol se mueve sobre nosotros. Y además esas dos entrevistas en las que se burla del supuesto sistema solar en el que supuestamente vivimos son entrevistas reales. En internet hay muchos youtubers que son pagados por masones e Illuminatis para desinformar y hacer este tipo de imágenes falsas, de quitar manos, poner manos en Photoshop para llevar desinformación. Por eso algunos terraplanistas están haciendo este mismo tipo de cosas.
Hay un youtuber llamado John Phillips, el cual es masón y se dedica a desinformar para que la gente no abra sus ojos y sepan que la Tierra es plana. Hay otro youtuber que se llama Alerta Pastores Masones Infiltrados, que se dedica a subir videos con animaciones para tratar de desinformar a las personas. Este otro youtuber también es un masón que se dedica a desinformar. Alerta Pastores Masones Infiltrados subió una animación donde se ve un sol que le da vueltas a la tierra y el sol nunca se esconde tras el horizonte, y él dice que eso es una prueba de que la tierra no puede ser plana. Pero señores, usemos la lógica, eso es una ridícula animación, eso no es la vida real, y en esa animación se dice que el sol está a unos cuantos kilómetros de altura, como si eso se pudiera medir. Si alguien ha medido la altura del sol, le pido por favor que haga un video donde se vea su persona haciendo el experimento para medir la altura del sol, para yo poder repetirlo también en mi casa, si es que verdaderamente se puede. Amigos, no crean en las animaciones que vean en YouTube y déjese llevar por los experimentos científicos que son repetibles en la vida real. La pregunta es, ¿por qué Jim Carrey se burla de los Illuminati si le matan a su novia? En la entrevista que Jim Carrey se burla de los Illuminati, se ve a Jim Carrey con una camisa de un astronauta. Obviamente se está burlando de la inexistencia de los astronautas. Amigos, si ustedes creen que los astronautas existen, ustedes están creyendo en los astronautas por fe. Yo tengo un telescopio y he mirado al cielo y nunca he visto ni satélites ni astronautas. La pregunta es, ¿por qué Tila Tequila dijo, si me matan es porque dije que la Tierra es plana? ¿Por qué los Illuminatis no quieren que sepamos que la Tierra es plana? Fácil. Porque si tú crees por fe que la Tierra es redonda, has perdido la noción del tiempo y del espacio. Y si pierdes la noción del tiempo y del espacio, estarás perdido en la vida y sin rumbo. Y así creerás que existen los planetas esféricos. Y ojo, no es lo mismo decir redondo que esférico. Como por ejemplo, hay muchas personas que dicen que la luna realmente no es esférica, sino que es plana, que es un disco o que es semiesférica, y tienen su punto de vista bien plasmado, porque la realidad es que la luna siempre muestra la misma cara, por lo tanto no sabemos si la luna es esférica. Hay cosas que son redondas pero no son esféricas. Si ahora mismo yo te digo, dime una sola cosa que sea plana pero que sea redonda, a lo mejor tú no sabes responderme, pero la respuesta es sumamente fácil. Algo plano que sea redondo, una moneda. ¿Cómo son las monedas? Son planas, pero son redondas, ¿me entiendes? Esférico no es lo mismo que redondo. Por lo tanto, no sabemos si la luna es esférica, es plana, o es semiesférica, o es cóncava, porque nadie ha subido ahí arriba, ¿me entiendes? Todo lo que tenemos es especulación. Pero hasta el momento se ve desde la Tierra aparentemente semiesférica. Por eso es que el gobierno quiere que pierdas la noción del tiempo y del espacio. Si tú pierdes la noción del tiempo y del espacio, creerás en los extraterrestres y en los satélites y vivirás en una prisión mental donde estarás preso en un planeta donde su última frontera es la capa de ozono, y vivirás esperando que te visiten a tu cárcel los extraterrestres. Así vive el ser humano de hoy, de creencia en creencia. ¿No te has fijado que los ateos son los más creyentes? Dicen que no creen en Dios porque no lo han visto, pero creen en los extraterrestres por fe, creen en los satélites por fe, creen en los astronautas por fe, creen en la evolución por fe y creen en el Big Bang por fe. Los ateos no han visto ni un solo animal de una especie evolucionar a otra especie, ni un Big Bang, ni han visto un satélite, ni han visto un astronauta, ni a un extraterrestre. Sin embargo, los ateos creen en lo antes mencionado por fe. Los Illuminati se aprovechan de que el humano vive a base de creencias y a través de documentales de televisión se dedican a inventarse cuentos para mantenernos entretenidos y que nunca sepamos dónde estamos realmente, ya que esto de la Tierra plana tiene mucho que ver con la energía gratis que podemos crear para vivir sin tener que usar gasolina, petróleo, ni usar la luz eléctrica del gobierno, porque cualquiera puede crear sus propios inventos tan solo observando las cosas de la naturaleza, como los rayos, los ríos, para así crear una hidroeléctrica casera y hacer correr los automóviles con agua en vez de gasolina, haciendo hidrógeno. Lo más curioso es que cuando vas a Wikipedia y buscas el resumen de la película de Jim Carrey,
llamada The Truman Show, dice que Truman se dio cuenta de que todo giraba en torno a él, pues en un momento se rompió algo del escenario y cayó cerca de Truman, y rápidamente salió en las noticias de que una pieza de un avión había caído a tierra. Asimismo, desde que el movimiento de la Tierra plana empezó a crecer en el internet, vemos una respuesta de la televisión. Cada vez que un video de la Tierra plana se va viral en internet, vemos una respuesta inmediata de la televisión. En 2014, Brian Cox hizo un video dizque para demostrar la existencia de la gravedad, haciendo caer unas plumas y una bola de boliche en el vacío. Pero los que saben de física saben que el vacío es una mentira y que la naturaleza obvia el vacío. Luego, en el 2015, Neil deGrasse Tyson hizo muchas entrevistas y videos diciendo que la Tierra no es plana por tal y tal cosa. Luego, en el 2016, volvimos a ver a Brian Cox, que salió en la portada de una revista llamada Radio Times, diciendo ¿por qué la Tierra es redonda? Aquí te respondemos a las grandes preguntas. Luego, en el 2016, vimos un documental donde utilizaron a Stephen Hawking para decir que la Tierra es redonda y hacer unos experimentos con un láser en un lago. Pero los terraplanistas repitieron el experimento con un láser en un lago y salió como resultado del experimento que los lagos son planos. Este experimento está en el canal de YouTube de un youtuber llamado Dr. Shaq. Luego, en el 2017, vimos una noticia donde dijeron que esto de la Tierra plana está creciendo muy rápidamente y que esto va a traer problemas políticos y sociales, porque la teoría de la Tierra plana desarticula a los extraterrestres, los dinosaurios, la teoría de la evolución, el Big Bang, entre otras cosas. En otras palabras, los Illuminati se están delatando ellos mismos. La pregunta es, ¿por qué si la Tierra es redonda no ignoran a los terraplanistas de una vez? Fácil, porque no pueden ignorarnos. Los terraplanistas cada día somos más, y la Tierra es plana hasta que se demuestre lo contrario. Si la Tierra fuera una esfera fácil de probar, los terraplanistas simplemente no existiéramos. Antes no existía la internet y por eso no teníamos ni voz ni voto. Hoy en día, gracias a las redes sociales, todos tenemos voz y voto. Y pienso que el terraglobismo se va a caer por el idioma español primeramente. ¿Por qué hay tantos científicos como Brian Mullen diciendo que la Tierra es plana? ¿Por qué hay tantos famosos diciendo que la Tierra es plana? Yo creo que usted que está viendo este video, antes de ponerte a criticar, debes ser de mente abierta y pensar por ti mismo. Y hacer tu propia búsqueda en internet y escuchar ambas partes. A ver qué tú piensas. Tal parece que así como en la vida de Truman todo giraba en torno a él, hoy en día todos los medios de comunicación están girando alrededor de la Tierra plana. Se están delatando ellos mismos. Si usted va a la tribu más remota del mundo y les dice que la Tierra es redonda, se reirán de su afirmación, ya que usted no puede probar ni evidenciar que la Tierra es redonda. Usted cree que la Tierra es redonda simplemente porque lo vio en la televisión. Y usted dirá, ¿y tú crees que la Tierra es plana simplemente porque lo viste en YouTube? Oye, esos indígenas de la tribu más remota del mundo no tienen YouTube y dicen que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque ellos ven la Tierra plana y ven que el sol se mueve por encima de ellos. Nadie siente que la Tierra es redonda y que da vueltas. Eso solo está en tu mente, eso es una creencia, una religión. En la vida real el sol se mueve por encima de la Tierra, como lo puedes observar todos los días. Y así como lo dijo Jim Carrey. Así que por favor, deja de creer en tonterías de que la Tierra es redonda, que ya tenemos a una mártir de la Tierra plana y es la difunta novia de Jim Carrey. Bueno, hasta aquí este video. Mira si el ser humano no es tan predecible que yo puedo imaginarme que gente me van a comentar, claro, sí, la Tierra es plana porque Jim Carrey lo dijo, y me van a comentar eso muy sarcásticamente. El ser humano es tan predecible que otros me van a decir, pero Jim Carrey es actor, Jim Carrey no es un astrofísico. Está bien, pero esa es la cuestión, que cuando alguien dice que la Tierra es plana, rápido dicen, pero tú no eres científico. Viene un científico y dice que la Tierra es plana, como Brian Mullen, y le dicen, pero tú no eres físico. Viene un físico y dice que la Tierra es plana, y dicen, no, pero es que tú no eres astrofísico. Viene un astrofísico y dice que la Tierra es plana, y dicen, no, pero es que tú no eres astronauta. Entonces viene un astronauta y te dice, mira, en verdad, nosotros hicimos todo eso en fake, todo eso es mentira, nos fuimos a la luna, el espacio exterior no existe, y tampoco le vas a creer. Porque ya desde pequeño te inculcaron en la escuela que la Tierra es redonda y eso es disonancia cognitiva, es una condición que difícilmente las personas pueden superar. Así que si te ha gustado este video,
Recuerda dejarme un like y suscribirte. Chao, bambinos.